la nube. Abre los ojos. Observa el mundo que te rodea. Despierta tus sentidos. Somos Carabela Producciones. Carabela Producciones. Saludos una vez más y bienvenidos a la habitación de la narración. En esta noche, déjense atrapar por una leyenda ibarreña y conozcamos cómo vuelan las brujas sobre Ibarra. De villa en villa, de viga en viga, sin Dios ni Santa María. Así cantaban las brujas antes de empezar a volar. Sin escobas, ni animales, ni aparatos infernales. Solo sus brazos estirados al cielo. Así vuelan las brujas. Estas brujas no vestían de negro, sino de blanco exageradamente almidonado, tanto que al cruzar el cielo sonaba a sus vestidos. Y habían algunos valientes olivaraches que al ver una bruja pasar se acostaban sobre el suelo como una cruz para que la bruja caiga. Pero de una bruja no se burla nadie. Aquellos que se querían burlar de las brujas eran convertidos en gallos o mulas, y en otros casos las brujas utilizaban algo llamado el tardó. Decían que era un brebaje hecho con papas, aguardiente y algunas otras cosas que eran secretas. Este brebaje hacía que las personas que lo bebieran no pudieran dejar de reír y se arrastraran por el suelo. Decían que otros terminaban inconscientes o delirando. Y si un político se lo bebía, o una autoridad, esta no podía mover su trasero del asiento y se quedaba por días ahí. Incluso a veces se los encontraba vagando por los bosques, apestosos, comiendo cosas raras. Pero sin duda había algunos que utilizaban esta leyenda para tapar sus salidas a farrear. Como ellos se desaparecían durante días, le decían esto a sus mujeres. Y así pasó con un odontólogo de Carchi e Ibarra, que era muy conocido. Juan José Mejía se llamaba. Así contestó a su mujer cuando ésta le interrogó de por qué había desaparecido. Ay,
Es que me tenían atado a la pata de una cama. Las brujas. Cuando me di cuenta, cuando volví a tener conciencia después de unos días, me fijé que ellas estaban conversando y que no me estaban prestando atención, así que aproveché y escapé. Pero si hay alguno al que se le recuerda porque fue encantado por una bruja, Rafael Miranda, un médico al que, después de haber desaparecido por algunos días, un amigo lo encontró. Lo vio que estaba en un huerto con un asadón y todo sucio. Su amigo lo sacó del huerto y se lo llevó a curarlo, porque cacareaba como gallo y movía su cabeza igual que un gallo. Pero en fin, no se sabía de maldades peores, fuerzas demoníacas o espeluznantes. Tal vez el único delito de una bruja era volar para recorrer ciudades o visitar a alguno de sus amantes que le abrían la puerta antes de que ella tocara el piso. Con suerte, si levantas tu mirada al cielo en una noche de luna, podrás tal vez ver una. Estas brujas regresan al sur. Dicen que pasan por el Parque Pedro Moncayo, junto al pequeño ceibo, y que a veces, en las madrugadas, se las escucha reír, gritar o llorar. Gracias por escucharme esta noche. Y no se olviden de suscribirse, darle un like o compartir si les gustó esta historia. Recuerden, es una leyenda ibarreña de las brujas que vuelan sobre Ibarra. Y no se olviden de una cosa importante. Si no se suscriben, no es tan difícil para una bruja hacerles llegar a sus bocas el tardón. Hola amigos de Carabela TV, este es un programa más de Carabela TV. Yo soy Katy de Caseros Viajeros. Pili. Hola chicos, yo soy Pili, también de Caseros Viajeros, y en esta tarde tenemos un tema espectacular sobre leyendas y historias llenas de misterio y terror. Esta tarde nos acompaña nuestra querida invitada Gabriela Ricalte, con quien forma parte del proyecto MUAO al rescate de la oralidad. Hola Gaby, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Muy buenas tardes con todos. Es un gusto estar aquí, es un gusto que me hayan invitado. Muchas gracias por esa invitación. Espero poderles aclarar las dudas sobre lo que es un poco el proyecto MUAO y también conversarles de la propuesta que tenemos para que la conozcan mejor. Es un gusto para nosotros tenerte aquí en Carabela TV. Bueno, Katy, Claro. ¿cómo has estado?
Yo he estado bien y todo está súper chévere. Me gusta mucho este tema, así que espero que las personas que nos están viendo igual les guste, nos dejen sus comentarios, nos digan algo que sepan de leyendas de aquí, de Quito, Ecuador, de todas las provincias, de todos los lugares, porque en todos los lugares hay personajes. O cuestiones que les hayan pasado sobrenaturales. No es necesario alguna leyenda, sino algún suceso que les haya hecho. Les estaremos leyendo durante el programa. Bueno, Gaby, cuéntanos, ¿cómo te sientes hoy de estar en Carabela TV? Gaby. Dale, Gaby. Hola. Hola, Gaby, cuéntanos, ¿cómo te sientes de estar en Carabela TV? ¿Qué tal te parece lo que No les nosotros escuché la hacemos? pregunta, estoy un poquito, a veces se corta, entonces no alcancé a escucharles la pregunta. Bueno, me siento bien. Tuvimos también una entrevista la semana pasada en otro programa y creo que también ha habido buena acogida para conocer un poco lo que es este proyecto de Proyecto Mubao. Creo que rescatar parte de la identidad de nuestro país es lo que nos interesa, lo que nos importa, y qué bueno tener espacios donde nos permitan conversar, nos permitan contar sobre las propuestas culturales y artísticas que tenemos. Claro, ya saben, Carabela siempre abierta a estas opciones de cultura y arte. Pero cuéntanos un poquito más sobre qué es exactamente el proyecto Mubao. Bueno, el proyecto Mubao nace a partir de una idea. También es una especie de, digamos, en honor a mi abuela, que ella nos contaba cuando éramos niños, las historias, los relatos, y creo que esa cultura, esas tradiciones que ella nos compartía, de alguna forma crearon en mi hermano y en mí, crearon una especie de vínculo. Y llegado el momento, en mi caso descubrí que tenía una buena forma de contar estas historias, de repetir estas enseñanzas. Y bueno, se nos ocurrió tratar de hacer algo con estas capacidades, con estas habilidades. Y así creamos la idea del proyecto Mubao, que al principio no iba a ser lanzado directamente en Internet, pero en vista también de la pandemia y de los recursos que en la actualidad se tiene como las redes sociales, YouTube, cosas así. Entonces decidimos lanzarlo al internet y que la gente nos vaya conociendo desde nuestro canal de YouTube. Claro, ¿y hace cuántos años está este proyecto en marcha? No sé si me puedes ayudar con eso. En sí, años, digamos que la idea nació hace como unos, ¿qué será? 2018, hace unos 2 años, cuando hice un performance en el que yo representaba a mi abuela en un evento cultural en el Centro Cultural Enredadera. Ahí realicé un performance y viendo esta capacidad, este amor, creo que desde ahí nació se quedó en mí como una semilla de que quería hacer algo con estas enseñanzas, con estos conocimientos, con las historias. Y como el Ecuador, Quito y muchas ciudades del país tienen un patrimonio oral muy rico, muy interesante, ¿por qué no solo centrarnos en el patrimonio oral de Quito, sino también expandirnos a todo el Ecuador? Porque de por sí los quiteños tenemos este amor por estas historias, pero no conocemos mucho las historias de otras ciudades, y eso también es algo que nos falta, porque todas estas historias forman parte de nuestra identidad. Entonces, ser quiteños no debería impedirnos saber una historia de Ibarra, una historia de Cuenca, una historia de Ambato, no debería impedirnos de eso. Entonces, quisimos no solo centrarnos en las leyendas quiteñas, sino más bien expandirnos un poco más hacia todo el arte oral ecuatoriano.
y también tratar de integrar un poco lo que es la literatura, porque hemos visto una necesidad sumamente fuerte en los jóvenes y en los niños de mejorar su acercamiento a la literatura, a la lectura en sí. Entonces creo que eso también nos motivó de alguna manera para empezar a crear estos audiorelatos en, ¿cómo se llaman? Representaciones y narraciones a través de personajes, no solo de leyendas, sino también de cuentos o mini cuentos de autores literarios. Claro que sí. ¿Quién no conoce siquiera una leyenda típica de las que contaban en las escuelas, colegios y bar? Dime, nos dijiste que Muao nace el nombre por tu abuela. Cuéntanos un poquito más cómo es que se forma el nombre. Sí, en sí contarles lo que significa Mubao en estos momentos no puedo. Es una estrategia de marketing que tenemos planeada, que tenemos planificada para dar a conocer el nombre. Ya cuando tengamos una buena cantidad, digamos así, de seguidores, ahí queremos arrancar con una estrategia de marketing. Pero de momento nos estamos haciendo conocer como Proyecto Mubao. Digamos que parte del nombre es de eso, ¿no? El arte oral del Ecuador. Ya, todos nos quedamos con la duda, entonces, hasta que se le haga este lanzamiento. Sí. Bueno, no sé con cuántas personas inició este proyecto o solamente fuiste tú sola. Bueno, al principio era solo, como les decía, era solo una idea. Después, no sé, se me vino la gana de tal vez convertir en esta idea en algo ya físico, y después empezamos a trabajar 2 personas. Conmigo trabaja Edison Cadena, quien es el que actualmente hace las ediciones de los videos. Él también, nos juntamos con él porque yo vi más que todo esa capacidad que podría enriquecer el proyecto, porque él es licenciado en ecoturismo. Entonces, creo que las dos cosas iban un tanto de la mano. El hecho de que él tal vez podría ayudarnos a ingresar en ciertas comunidades y conocer mejor el patrimonio oral de estas comunidades a través del ecoturismo. Entonces, juntar estas dos ideas nos vino muy bien. Entonces, como él también tenía un poco de conocimiento con respecto a la edición de videos, empezamos a lanzarlo a través de una plataforma audiovisual. Y así fue como dimos un poco inicio. Iniciamos igual un mes antes de que pasara todo esto de la pandemia. Y después ya con el tiempo, ¿qué será? Hace más o menos un mes se juntaron más personas, conversamos con más personas para ver si les interesaba, les gustaba la idea, quisieran juntarse a esto. Y sí, tuvimos una aceptación. Ahorita estamos 8 personas trabajando en el proyecto, de los cuales algunos de ellos hacen teatro, otros son, como están en el área de comunicación social. ¿Qué más? Y creo que por eso también sacamos esta parte del radioteatro, porque ellos tienen esta capacidad de actuar y de personificar. Sí, entonces tienen esta capacidad y lo hacen de una forma sumamente natural, lo hacen muy interesante. Por eso creo que enriquecieron muchísimo el proyecto, juntarnos con estas personas que ahora están formando parte del proyecto. No sé si nos podrías hablar acerca de lo que tienen en su página de YouTube, cuántas grabaciones tienen, qué cosas han contado, qué temas han tratado, porque en este momento está en la página esa parte, o sea, la página de YouTube. Bueno, en la página de YouTube, a ver, si mal no recuerdo, no sé específicamente cuántas grabaciones ya hemos subido. Yo creo que vamos más de 25. Al principio dividimos los segmentos en tres segmentos. Hicimos uno que era audiorelatos,
uno que se llama El Inédito del Día y otro que se llama La Habitación de la Narración. En el primero, en el de audiorelatos, juntábamos relatos relacionados a la literatura, diferentes relatos, que no sean muy largos, tratamos de que no sean muy extensos para que la gente también se quede a escuchar hasta el final. Son audiorelatos que se leen tal y como los describió el autor, y simplemente los juntamos con efectos de sonido y música de fondo para que se sienta un poco más, sea un poco más atrayente hacia la persona que escucha. De ahí tenemos el inédito del día, en donde las personas nos envían algún escrito propio, digamos, son autores que son desconocidos y que buscan hacerse conocer de alguna manera. Entonces ellos nos envían sus escritos, nosotros lo convertimos en un audio relato y lo transmitimos para que otras personas lo conozcan. Es nuestro medio de ayudarles de alguna manera a difundir su propio arte, sus propias historias. Bueno, disculpa que te interrumpa. Digamos, para enviar una nota, algún cuento mío, ¿tiene parámetros o solamente podemos enviarlo y ustedes ya le seleccionan o cómo? ¿Y a dónde enviamos? Sí, ¿a dónde enviamos? Sí, en sí nosotros lo que pedimos para esto es, primero, que no sea un cuento demasiado largo, porque nosotros o una historia demasiado larga, porque nosotros en cuestión al inédito del día no cortamos nada, lo pasamos y lo narramos tal y como la persona nos lo escribió. Entonces, si es demasiado largo, si vemos que se tarda unos 20, 30 minutos, no podemos emitirlo porque la gente en sí no se queda a ver tanto tiempo. Entonces sí debe ser si es que es un cuento, que sea algo corto, de una página máximo o página y media. Si es que es un poema, también hacemos poesía, no tenemos ningún inconveniente con eso. ¿Qué más? Y también estamos dentro de la línea del misterio, del terror, cosas así. Entonces vamos, el cuento o el microcuento que nos envíen debe estar dentro también de esa línea, que sea un poco de misterio, un poco de terror, tal vez un cuento siniestro, cosas así. Ya, bueno, amigos, verán. Bueno, amigos, tienen que tener en cuenta que debe ser de una página y nuestra amiga de Proyecto Mumbao lo puede convertir en un audio relato, si es que desean. ¿Y a dónde debemos enviar este cuento? Bueno, tenemos la opción de Facebook. Estamos en Facebook como Proyecto Mumbao. Pueden ahí mensajearnos en el canal de Facebook que tenemos, en la página de Facebook que tenemos, o si no, también nos podrían enviar al correo mu.barteoral2020@gmail.com. Listo, ¿escucharon, chicos? Al final también volveremos a repetir. Díganme, ¿cada cuánto es que sacan videos? ¿Y qué días específicos sacan estas diferentes propuestas que tienen en su canal de YouTube? Bien, y con respecto a los videos, todas las semanas sacamos Habitación de la Narración, lo pasamos a los días martes, estamos sacándolo todas las semanas. La Habitación de la Narración es digamos, la historia la narra un personaje, la narramos a través de un personaje y tenemos en este momento 5 personajes que lo van realizando. ¿Qué más? Los otros formatos tenemos, como les decía, el audiorelato y el inédito del día, junto con el radioteatro, lo sacamos los días jueves. Y como el radioteatro es un poco más complicado de hacer, lo hacemos 2 veces al mes. El inédito del día y el audiorelato lo sacamos igual todas las semanas. Bueno, ahorita estoy leyendo los comentarios y tenemos nuestro primer candidato para que les envíen a ustedes su historia. Se llama Edison Javier. Hola, saludos de parte de Carabela. Saluden, chicas. Hola, ¿qué tal? Hola, Edison. Qué bueno. Entonces te esperan abiertos y envían nomás. Sin miedo. No hay ningún problema. Nosotros receptamos cualquier escrito. Eso sí, tome en cuenta que no sea muy largo
y que entre en estos parámetros si escribes cosas de terror, cosas de miedo, cosas, no sé, de suspenso, de misterio, nosotros lo adaptamos al audiorelato. O si no, si quieres también lo podemos convertir en un radioteatro, todo depende de qué formato. Ahí es de donde tú tomas la decisión, si te gustaría que le hagamos un audiorelato, un radioteatro, lo hacemos, también lo podemos hacer en la habitación de la narración. Pero en esta hay una diferencia, ¿no? En audiorelato, tu escrito sale tal y como tú nos lo envías. En radioteatro y en la habitación de la narración se hacen adaptaciones, es decir, no va a ser el escrito tal y como lo envías, va a ser un resumen o va a ser una adaptación para radioteatro. Bueno, Edison, entonces ten en cuenta estos consejos y te esperan con tu escrito. Tengo la curiosidad, ¿comienzan con radioteatro o audioteatro? ¿Por qué específicamente este género de diferentes que hay? Perdón, ¿me repites la pregunta? ¿Por qué radioteatro o audioteatro? De los diferentes géneros que existen, escogieron hacer esto. Bueno, radioteatro y audiorelatos se nos ocurrió porque son formas, digámoslo, pueden migrar a otras plataformas. No necesariamente podemos utilizar YouTube, también podemos migrar a radio o podemos migrar a podcast. Entonces, esa es la idea, en un futuro poder migrar este tipo de material a otras plataformas y que no solo quede en YouTube. Entonces, ¿qué más? También el hecho de que es un poco más fácil, un poco más controlable y podemos ordenar un poco mejor cuando trabajamos con voces. En el caso, en este momento, por ejemplo, de la pandemia, no podemos juntarnos para hacer un teatro y eso dificulta muchísimo el trabajo. Entonces, imagínate lo que es para nosotros trabajar con 5 o 6 personas en un mismo ambiente cuando en estos momentos obligatoriamente no podemos hacerlo. Así que también fue una forma en la que nosotros podíamos seguir trabajando. Bueno, cuéntame de todos, o sea, de todas las grabaciones que tienen en YouTube, ¿cuál es tu preferida y por qué? Bueno, la verdad, a ver, ¿qué les diré? Tengo un amor por la mayoría de las grabaciones, creo que es porque, bueno, uno lo hace y lo hace con cariño. Entonces, te diría que la primera grabación que sacamos, El caldo de calavera, le tengo mucho cariño por el hecho de que fue el primer personaje que yo creé, que es Arcana, es como una especie de la muerte. Entonces fue el primer personaje que yo creé, fue la primera máscara que hice. Entonces creo que le tengo mucho cariño. Igual el caldo de calavera es una historia que la conté la he contado en algunos colegios y a los chicos les encanta ese vínculo, esa sensación, ese transmitir que tiene este cuento. Creo que siempre me gustó, me llamó mucho la atención. Pero en sí te podría decir, también le tengo bastante cariño a la primera vez que salió el personaje de la abuela, porque la máscara de la abuela para mí fue como, no sé, fue algo tan difícil de elaborar en un momento. Parecía que no quería salir porque yo mezclé cosas, mezclé materiales, hice una experimentación con materiales. Y en el momento en que la máscara salió, la máscara se dañó y tuve que volverla a arreglar. Entonces fue como, había momentos en que me estresaba. Pero estabas ahí. Claro, y cuando por fin logré que la máscara ya estuviera linda, lista, todo bien, por fin pude sacar el personaje y fue como ponerme otra vez en el cuerpo de mi abuela y con una historia que me encanta, que es de la historia de Mashua, que no es una historia ordinaria como las leyendas que escuchamos, sino más bien es incaica o tiene ese sentido de mitología inca.
Entonces, creo que me gustó muchísimo. Creo que le tengo cariño a esos dos relatos, a esos dos. Y A esas esos... máscaras, ¿qué Ujú. tiempo te llevan a hacerlas? Bueno, todo depende qué material utilice. Hay materiales que son sumamente dóciles, sumamente moldeables. Me encanta trabajar con masas. Yo soy artista plástico, yo soy licenciada en artes plásticas, entonces a mí como que el teatro no fue algo que yo aprendí, pero la narración la aprendí, digamos, con el tiempo y el hacer y el estar ahí. Las máscaras, junté esta parte del arte plástico con la parte que yo conocía un poco del teatro, de cómo se elaboran las máscaras en el teatro, y me di cuenta que hay una dificultad con la forma en la que elaboran las máscaras del teatro, como a mí me explicaron en algún momento, no sé si ahora lo estén elaborando de maneras diferentes. Pero yo empecé a probar con otros materiales, con materiales que conozco y con materiales que también no conozco. Y creo que depende del material. Por ejemplo, si hago papel maché, el papel maché es sumamente rápido. Se modela y el papel maché al día siguiente ya está seco y ya le puedes pintar. Mientras que con las masas que yo utilizo, se tarda un poco más en secar las masas. Y tengo que he hecho pruebas, he hecho como es experimentos para que la masa se solidifique y no se dañe, no se quiebre, si es que se cae o alguna cosa. Entonces eso también, qué sé yo, la masa termina secándose en unos 3 días y con un clima húmedo se tarda un poco más. Entonces sí varía de acuerdo al material que uno utilice. ¿Previamente haces un boceto de cómo quieres hacer la máscara o solo la También sacas de tenía tu sus dudas. imaginación, de tu cabeza? Bueno, el proceso en sí es para qué la necesito, para qué la voy a utilizar. Si es un personaje, ¿qué va a contar el personaje? ¿Qué va a narrar el personaje? Si qué sé yo, si quiero hacer algo poético, ¿cuál es la relación entre la máscara y el personaje que va a ser poesía? Entonces no puedo transmitir lo mismo, qué sé yo, con una máscara de un abuelo o con una máscara de un duende. No puedo transmitir lo mismo, qué sé yo, en poesía, digamos. Entonces, por ejemplo, en estos momentos estamos, la última propuesta, el último personaje es una especie de juglar, es una especie de amauta. Entonces, necesito mezclar esta idea, porque este personaje lo que va a hacer es declamación, va a ser poemas, va a ser poesía y va a ser cantos. Entonces, no puedo sacar cualquier personaje. Y ahí es donde yo me pongo a pensar cuál personaje o de qué forma serviría y cómo sería la máscara para este personaje. ¿Y Una cómo duda, ¿qué es Amauca? Lo siento. Amauta. Amauta. Bueno, en la antigüedad, digamos, antes de que nos conquisten los españoles, cuando ya nos conquistaron los incas, ustedes saben que este proceso y esta conquista recorrió buena parte de Latinoamérica, Perú, Bolivia, Ecuador. Nosotros estábamos ahí. Y dentro de la cultura incaica existían dos personajes, los amautas y los arabiquis. Y estos personajes eran una especie de juglares, una especie de trovadores, de saltimbanquis, algo así. Bueno, el saltimbanqui más bien es medio cómico, más a la comedia, pero digámoslo, era más como un juglar, una persona que transmitía los conocimientos y las historias de boca a boca. Digamos que ustedes saben que antes de la escritura existió la palabra y siempre ha existido la palabra. Antes de que nosotros aprendamos a escribir, aprendemos a hablar. Entonces, ¿cómo se transmitía en ese entonces
la historia, la cultura, las gestas heroicas, las cosas que debían conocer los niños, los jóvenes de esa época. Cómo ellos se educaban, cómo ellos aprendían, lo hacían a través de estos dos personajes, los amautas y los arabiquis. Mientras que los unos eran, digamos, para las élites, eran como el profesor para la élite, los otros eran los profesores para la familia, para las clases bajas. Entonces, estos dos personajes en la actualidad casi no se los conoce y creemos justo darle un espacio a uno de estos personajes. Según veo, cada personaje tiene su investigación previa para poder realizarlo. Sí, es verdad, o sea, no puedes hablar, creo que no puedes hablar de la nada, porque también pierde mucha credibilidad un proyecto si tú no investigas previamente. Entonces, es preferible realizar una investigación previa, porque si no, en un momento dado, hay muchas personas que también se dedican a lo mismo. Yo no quisiera que mi proyecto sea tomado como una farsa, porque las personas van a darse cuenta que yo me invento las cosas o que nos inventamos las cosas, ¿no? Debemos hacer una investigación y para hablar con la verdad que se conoce o con la verdad que se maneja. No puedo decir que sea una verdad absoluta. Todos sabemos que los libros manejan o transmiten un tipo de verdad, pero por lo menos nosotros nos basamos en esos libros para poder tener una base sólida. Claro. ¿Y cómo han visto hasta ahora la aceptación de todo lo que es el proyecto en los videos o personas que les colaboren afuera, cosas así? Bueno, en estos momentos tal vez no tenemos una aceptación sumamente grande. No sé cuál sea en sí el problema, pero sí hay mucha gente que les gusta, le gusta mucho, pero no sé, me he dado cuenta un poco que esta es una realidad dura. Los ecuatorianos no apoyamos tanto lo que se hace aquí mismo. He visto ciertos canales que salieron adelante más porque los apoyaron en el extranjero y después la gente del Ecuador se dio cuenta que habían otras personas que los estaban apoyando y ahí es cuando empezaron a apoyar. Entonces sí, no sé si ese sea un inconveniente bastante grande que nos esté perjudicando, pero tal vez nosotros siempre estamos tratando de mejorar. Así que también nos gusta conocer las opiniones de las personas, qué es lo que nos pueden decir, si les gusta este formato, si les falta algo, si algo no les gusta, para nosotros ir también mejorando. Pero de ahí, aceptación, sí tenemos una buena aceptación, pero creo que falta todavía, falta bastante, tal vez difusión, no lo sé. Igual no somos... Ninguno de nosotros, creo que ninguno de los que trabajamos ahorita en el proyecto sabe de marketing ni publicidad. Entonces, no sé si tal vez por esa parte algo nos esté faltando. Nos toca trabajar más. Bueno, no sé si nos podrías recordar tus redes sociales donde te pueden encontrar, donde se pueden suscribir para que sigan aprendiendo y viendo más ideas. O sea, que no solo el Ecuador tiene ideas que no sirven, sino que son muy buenas. Sí, para lo bueno de nuestro proyecto es que en todas nuestras redes sociales nos pueden encontrar de la misma forma. Así que si se lo aprenden es algo muy fácil, es Proyecto Mubao. Instagram, YouTube y Facebook, Proyecto Mubao. Ya saben, entonces, a buscar Proyecto Mubao y a suscribirse, y si quieren enviar sus historias, también hagan. Dime, tengo una duda. La mayoría de todos los videos son sobre el misterio, terror. ¿Por qué específicamente el género de terror, de misterio? Bueno, como les comentaba, nos interesa muchísimo también captar la atención de la gente joven, de los
de los adolescentes, de los jóvenes, porque nos interesa muchísimo que ellos también se acerquen a la literatura, se acerquen a la lectura. Y nos hemos dado cuenta que ellos aprecian más este tipo de géneros. Entonces, por el mismo hecho de querer capturar su atención, hemos pensado en que deberíamos sacar más de estos géneros. Es un poco complicado para ellos pensar en romanticismo, por ejemplo, o en géneros como qué sé yo, no sé, ponle modernismo. O sea, claro, entonces es un poco más complicado tratar estos otros géneros porque ellos no van a prestar atención a esos géneros. Pero sí capta mucho más la atención el género del misterio, el género del suspenso, el género del terror, incluso géneros de aventura, hay un cierto punto. E igual, en mi caso, desde mi experiencia personal, cuando yo dicto talleres y cuando realizamos esto del acercamiento a la lectura de los jóvenes, me he dado cuenta que a ellos les gusta mucho aquello que les intriga, aquello que les llama la atención, que les cause como esta intriga, este misterio. Eso les gusta muchísimo. Y usualmente siempre les invito a leer, lo que ellos más escogen son cuentos cortos, no les gustan novelas largas ni para nada, cuentos cortos o leyendas o historias, cosas así. Claro, creo que el ser humano siempre ha tenido esa atracción por las cuestiones inexplicables, misterios, las cuestiones que no siempre hay una respuesta. Dime también esto de rescatar la memoria. Incluso hay un estudio en el que dice que a las personas les gusta tener esa sensación de adrenalina, ese momento de adrenalina que se inyecta cuando tienes ese punto de terror o cuando te asustaste. Y después del terror va bajando la adrenalina y va sintiendo la calma. Entonces, ese estudio también nos ayuda a nosotros a ver por qué causa tanto impacto el que te aterres. Entonces, claro, eso también es lo que nos ayuda a querer crear este tipo de proyectos. Claro, lo que nos gusta también, ¿no? Bueno, Pili, va a ser la última pregunta antes de ir a la pausa comercial. Que vamos a ver, Pili, cuéntanos tu última pregunta. Háblame un poquito de esto de la iniciativa de rescatar la memoria. La están haciendo mediante estas leyendas, por el momento, pero ¿qué tienen con planes a futuro? ¿Qué esperan después de que esta pandemia, esta situación termine? ¿Lo van a llevar más allá de un canal de YouTube? ¿O qué piensan hacer? Sí, bueno, la idea sería llevarlo más allá del canal de YouTube, sí, tienes toda la razón, pero de momento nosotros, en mi caso soy de las personas que creen en que si no dejo instaurado algo, si no funciona sumamente bien, no puedo salir y pasar a otra cosa. Mientras lo del canal de YouTube mientras este tipo de plataformas nosotros no la dejemos bien instaurada, que se maneje tranquilamente, que esté, digamos, funcionando, que funcione bien, creo que no podríamos pasar o estar pensando en otra cosa, porque primero tenemos que concentrarnos y hacer bien el primer trabajo antes de pasar al segundo trabajo. Y sí, la idea es en un futuro, como les decía, tratar de migrar también a otras plataformas, no solo en YouTube, también en podcast, hacer una especie de mini radio también, hacer en vivos. Ya cuando salgamos también la idea es hacer grabaciones en diferentes espacios dentro de la ciudad. Más. Y sí, también hacer un acercamiento a la comunidad, porque esa es la idea, porque nosotros lo que nos interesa es que la gente mismo cuente sus historias. Claro, y hablando de contar historias, porque chicos, todos los que nos están viendo pueden ir propia. Entonces, no. ¿Aló? Hola. Sí, ya te escuchamos. Tenemos problemas con el audio, pero sí te escuchamos. Seguimos aquí, a ver.
Ah, ya, chévere. Entonces, la idea es de eso, que ellos también puedan transmitir sus historias. Y en algún momento nos gustaría llegar a las comunidades que tienen su propio patrimonio oral y que sean ellos, las personas de las comunidades, los mismos abuelos de esas comunidades o los padres, quienes nos transmitan este patrimonio, quienes cuenten sus historias, conocimiento ancestral. Bueno, chicos, entonces ya saben, están de qué conforma este proyecto y suscríbanse a lo que son las redes sociales, Proyecto Mumbao, igual a Carabela TV. Nosotros tenemos diferentes programas que les pueden gustar, gastronómicos, de música, de culturales, de todo. Incluso si quieren entrevistas, pueden venir hacia nosotros, escribirnos por Facebook y nosotros planificamos la entrevista y les hacemos. Pero ahorita vamos a ir a nuestra primera pausa publicitaria. Vamos a dejarles con un video de Proyecto Mubao, que es una adaptación de la leyenda ecuatoriana de Guaguauca, de la provincia del Carchi. Para que sigan aprendiendo y les siga gustando más. Al volver, les leemos si han tenido experiencias sobrenaturales o cuestiones misteriosas que les ha pasado. Pongan en los comentarios que lo vamos a leer en estos momentos después de la pausa publicitaria. Muchas son las leyendas que nuestros abuelos nos han contado a lo largo de nuestras vidas, algunas llenas de fantasía y otras llenas de verdades y vivencias que más de uno estremecerían el alma. Aquella noche, doña María y su hija se encontraban alrededor de la tulpa. Mientras la cena se iba preparando, Antonia, quien era una joven muchacha de apenas 16 años, sintió un frío viento que se filtraba por la vieja construcción de adobe. Dios mío santo, madre, abrázame un momento, siento que se me va el aliento. ¿Qué es pues, hijita? Ya eres grandecita y todavía temblando con la simple lluvia y uno que otro truenito. ¿Me va a abrazar o no? No de querer que otros me abracen, exclamó la joven, intentando romper la tensión que se había formado, producto de la lúgubre noche. A lo que su madre, siguiéndole el juego, contestó fingiendo un cierto enfado. ¿Qué es que estás hablando? Hambra fiera, embustera, ¿con quién irás amañándote por ahí? Ya, mami, yo solo le pedí que me abrazara y usted todo ese problema. O sea que por una bromita te alejas. ¡Ay! A ver, ven, te abrazo y cálmate, que tú llorando por truenos y otros rayos ignoras que deberías llorar por otras cosas. ¿Por qué? ¿Por qué debería llorar, mamá? Por el Guaguauca. Ay, mamá, otra vez con eso. Esas cosas no existen. Sí existen. Y tu papá le vio. ¿Cuándo? Eso pasó cuando vos eras chiquita, en una noche muy parecida a esta, pero en la casa que cuidábamos con tu papá, allá arriba cerca de tu fiño. Esa casa sí que era bien bonita y arreglada. Lo malo es que estaba cerca de una quebrada hondísima, por donde pasaba un riachuelo donde iban a pastar los animales, y que desde el día que puse un pie en ese lugar dije, aquí ronda algo raro, que no quiero que entre a mi casa. Pero tranquilo, que si tienes tanto miedo no te voy a contar nada, comentó la madre con un aire de misterio y complicidad, al ver cómo la atención de su hija había quedado atrapada por sus palabras. Bueno, no dices nada.
Está bien, te contaré. Esta historia inicia donde siempre iniciaba cualquier historia de tu padre, en la cantina. Él estaba como siempre bebiendo con el compadre Augusto. No sé si te acuerdas de él. Y esta copita me la tomo por mi mujercita. Por la mujercita. Y esta copita por mi hijita. Por la hijita. Repetían al unísono una y otra vez los compañeros de copas de Iván, sabiendo que el hombre aquella noche festejaba el primer cumpleaños de su primogénita. De pronto, y en el calor de la celebración, su compadre aprovechó para jugarle una bromita y, siguiendo el clamor general, gritó: Y por la mocita, la mocita. Aquella broma fue bien recibida por los amigos que, envalentonados, dieron un profundo trago a sus copas. Sin embargo, don Augusto, quien era un hombre chapado a la antigua, continuó molestando al festejado. Claro, pues, aquí usted, don Iván, anda hablando de esa manera. Pero en la casa usted es del amujerado. ¿Quién dice? Yo, pues, yo digo. Oh, usted no sabe con quién se mete, compadre. Esta vez le dejo pasar porque le respeto mucho. Pero la próxima... ¿Y eso? ¿Qué quieres decir? Quiere decir que no le rompo la trompa en 1000 pedazos, porque usted ignora con quién habla. Y no lo hace de malicia, es decir, lo hace por ignorante, no por bruto. Amujerado. Bruto mismo el caballo, exclamó furioso don Iván, y arrojando su vaso al piso, se lanzó contra su compadre, iniciando una gran pelea que provocó que la dueña de la cantina lo sacase a patadas. Mientras el compadre Augusto, quien a pesar de sus años aún mantenía una gran fortaleza, daba una reprimenda a Iván, quien maltrecho prefirió alejarse de aquel lugar. ¡Amujerado! ¿Acaso no dijiste que me romperías la trompa? Suéltame. Ándate, amujerado, a llorarle a la altiquera de tu mujer. Aquella humillante derrota hizo que el hombre caminase de regreso a casa, maldiciendo su suerte y reprochándose a sí mismo por la vida que tenía. Decidió que aquello tenía que cambiar, por lo que al llegar a casa abrió la puerta de una patada y comenzó a gritar: ¡Mujer! ¿Dónde estás? ¿Dónde estás, mujer? ¿Por qué no vienes a atenderme? Ya llegó tu marido. Calla, Badulaque, para el escándalo. La niña está durmiendo y la vas a despertar. Tengo hambre. Cocínate tú entonces. Y calla, que en esta casa se duerme, y más si hay una guagua de tierna edad. Aquí se respeta el sueño ajeno. Te voy a partir la trompa, gritó el borracho, mientras intentaba mantenerse de pie y trastabilaba, a lo que su mujer respondió firme y decidida: Acércate un poco y veamos quién le parte la trompa a quién. Aquellas palabras hicieron temblar al hombre. Sin embargo, su orgullo herido pudo más esa noche, y arrojándose en contra de su mujer, se atrevió a golpearla. No obstante, quien hubo de recibir el golpe fue el mismo don Iván, pues su esposa, al verlo en ese estado, no pudo hacer más que esquivar el golpe y dejarlo caer en el suelo, mientras burlonamente le decía: Mejor quédate dormido, mal borracho. Descansa y piensa antes de medirte con cualquiera. ¡Cobarde! Amujerado es lo que soy, amujerado. De esta forma, el hombre fue quedándose profundamente dormido. Sin embargo, por la madrugada, un fuerte llanto lo despertó. El hombre, creyendo que se trataba de su pequeña niña, se puso de pie con gran esfuerzo y, saliendo de la casa, comenzó a seguir el sonido que escuchaba a lo lejos. Mija, ¿dónde estás? Esta María me va a escuchar. Anda por ahí llevándose a mi chiquita por este frío páramo. Mija,
Mija, ya voy. Carajo, María, regresa. No te lleves a la guagua. Don Iván, desesperado, al pensar que su esposa se había marchado llevándose a su niña, aceleró más el paso. Y aunque el frío y el fino rocío de la madrugada le empapaban las ropas, continuó recorriendo los pajonales, pues el llanto de la bebé seguía haciéndose más y más fuerte. Tesorito mío, al fin te encuentro, exclamó el hombre, aliviado al encontrar a su pequeña hija envuelta en una gruesa chalina a orillas del riachuelo. Mi amor, ¿pero qué haces aquí? ¿Dónde está tu mami? Pero esta mujer sí que me va a escuchar. Llevarse a mi hija y dejarla abandonada así. Hola, mija. De esa manera, don Iván cargó a su bella criatura y la acomodó sobre sus espaldas. Y mientras volvía a casa, refunfuñaba y maldecía a su esposa. ¿Qué estaría pensando esta mujer? Sé que me porté mal con ella, pero dejar abandonada a nuestra pequeñita en esta madrugada tan fría y oscura. Pero cómo pesas, chiquita. Apenas tienes 1 añito, ya pesas como una niña de 5 años. El hombre, a quien poco a poco la borrachera se le iba pasando, decidió apoyarse en un grueso árbol y, limpiándose el sudor de la frente con la manga de su saco, tomó una profunda bocanada de aire. Sin embargo, de pronto escuchó un gruñido a sus espaldas y, creyendo que se trataba de alguna bestia, lentamente comenzó a darse la vuelta y, escudriñando con la mirada, intentó divisar dónde se encontraba. Ya debería haber llegado a la casa, pero esta maldita oscuridad no me deja ver nada. Para colmo, esos ruidos, ojalá no sean lobos que acechan por estos lares. Pero tranquila, chiquita, tranquila, bonita. Papi te va a proteger. Y llevando sus manos hacia atrás, el hombre intentó acomodar a la bebé, que permanecía dormida, pero que no obstante respiraba profundamente, con una intensidad que no parecía normal. Mi muñequita, pero qué pesadita estás. Esa forma de respirar. Ojalá y no te hayas resfriado por culpa de la inconsciente de tu madre. No, papito, yo estoy bien. Escuchó de pronto decir a una voz dulce e infantil tras de sí, y sorprendido el hombre desanudó lentamente el chal con el cual cargaba a su bebé. Amor, chiquita, tú has dicho eso. Ya puedes hablar. Sí, papito, también he crecido mucho. Mira mis manos, mira mis piecitos. Don Iván, totalmente atónito por lo que escuchaba, se apresuró a buscar un claro en medio del bosque por donde se filtrase la luz de la luna, y llevando en brazos a su pequeña, comenzó a correr. De pronto, una áspera y fría mano le acarició el rostro, y una voz más gruesa y casi animal se dejó escuchar. Mírame bien. No necesitas de la luna para verme. ¿Y qué pasó, mamá? ¿Y qué pasó con papá? Exclamó la muchacha, que para ese entonces ya estaba acurrucada junto a su mamá, y como si de una niña se tratase, la miró fijamente, esperando que pudiese continuar con su relato. Bueno, tu papá, como sabes, aún vivió un par de años más. Pero después de ese día... Después de ese día, ¿qué, mamá? No me dejes con ese suspenso. Bueno, pero no me aprietes tanto el brazo que me lo vas a romper. Contestó la mujer con una sonrisa y, soplando la taza de mágica que había preparado para aquella ocasión, dio un suave sorbo a la dulce bebida. Al día siguiente, uno de los vecinos encontró a tu padre. Estaba inconsciente al filo de la quebrada que colinda con la carretera. Se encontraba muy mal y pasó varios días alucinando y murmullando entre sueños. Se sacudía y gritaba.
no me toques. Aléjate de mí. Aparta tus infernales manos de mi rostro. Pero, ¿y se recuperó? Claro que sí, pero a menudo y durante los últimos años que vivió antes de morir en ese terrible accidente, juraba y rejuraba que en noches sin luna como esta volvía a escuchar el llanto del Guaguauca. Este es uno de los diferentes relatos nacidos de la leyenda del Guaguauca, que han trascendido en el tiempo, como un recuerdo inconsciente de los valores sociales en la tradición oral del Carchi. En nuestro país ha migrado a muchas regiones, perdiendo su origen preciso, tanto que se conoce de otras versiones en el país vecino de Colombia. Lo que es cierto es que no debemos perder de vista la importancia patrimonial de estas expresiones. Nos despedimos, sin antes invitarles a acompañarnos la próxima semana para más historias. Muchas gracias. Y hemos vuelto, chicos. ¿Qué les pareció la historia? Realmente yo la conocía como el Guaguaiñango, por mi abuelito, que en paz descanse. A él una vez se la asomó, no sé si a alguien más le ha pasado esto, pero yo la conocía como Ñango. Bueno, veo que algunos ya nos están contando sus historias paranormales. Les voy a leer. Esversito nos dice: una vez de viaje con mis padres se apareció un señor en la ventana con un machete. Todos los vimos, pero como un relámpago desapareció. Fue en la vía de Santo Domingo. Luis Darquea nos cuenta que en el condominio en el que vive hay un departamento donde ocurrió un suicidio. Desde ese entonces pasa gran parte del tiempo vacío. Y quien se cambia a ese departamento no dura mucho tiempo en el mismo. Debe ser por las energías negativas que tiene ese departamento. ¿Qué opinas, Katy? Claro, deben estar los espíritus atrapados. Bueno, yo he escuchado igual que estas leyendas, o sea, se repiten en muchas provincias y en muchas partes con diferentes nombres, pero en sí son casi las mismas. Ujú. Bueno, Gaby, ¿nos podrías contar más de la adaptación que acabamos de escuchar? ¿Aló, Gaby? No sé cómo le hicieron. Efectivamente, como tú dices, como te comentaba, como tú mismo dices, se conoce muchas versiones de la misma leyenda. Entonces, no es fácil. La tradición oral, el patrimonio oral tiene eso a su, digámoslo así, a su favor, que cada vez que va pasando de boca en boca, la leyenda se va modificando y se modifica de acuerdo a las necesidades de la cultura en la que se encuentra, de acuerdo a la persona que lo cuenta, de acuerdo a lo que quiere enseñar o lo que quiere transmitir con la leyenda. Entonces sí, siempre van a encontrar muchas variaciones de la misma leyenda, pero en sí la esencia a veces no cambia. Ciudad, dentro del mismo país, leyendas latinoamericanas que se conocen en la mayoría de Latinoamérica. Una de las leyendas que vamos a sacar próximamente es la leyenda del carbunco, que es una leyenda que aquí en el país se conoce como carbunco y en Perú se conoce como carbunclo. Cambia una letra, pero es casi la misma leyenda. Entonces tenemos eso es lo importante, es lo interesante, cómo ha ido las leyendas caminando hasta llegar a nosotros y cómo nosotros las transmitimos. Por eso también van a encontrar muchas variaciones. Claro. Igual yo recuerdo que mi abuelito nos contaba que, o sea, él vivía por los lagos
un pueblo cerca de Otavalo, y él nos contaba que cuando él era joven se iba a bañar en un río y veía a una chica joven así súper guapa, súper bonita, y dice que cuando él se acercaba, esta chica le daba de comer, y cuando se acercaba más, le veía la parte de abajo y era como sirena. Eso me acuerdo, una leyenda que él nos contaba, o sea, no una leyenda, sino que él decía que la vivía, que él la veía, y él cuenta que, o sea, la dejó de ver porque ella le había dicho que si contaba a alguien más, ella ya nunca más iba a aparecer. Pero como él contó a un amigo y los dos fueron a verla, ya nunca más apareció. Yo creo que estas, o sea, estas leyendas, estas historias, estos espíritus del bosque, cosas así, sí existen, sino que como en la actualidad han ido talando y la ciudad ha ido apareciendo, se ha ido perdiendo. No sé qué opinas. Es más, dicen que ya no tenemos esa capacidad de ver a los seres sobrenaturales, a los seres de la naturaleza y a todos ellos. Es porque la humanidad ya ha ido perdiendo esa inocencia que tenía antes. Y por eso es lo que ya no se puede vivir como, las historias no se cuentan como antes. Nuestros abuelitos también nos contaban esas cuestiones. En especial a mi abuelito le contó una vez a mi mamá que a él se le había asomado justo de esta leyenda del Guaguauca, Guaguañango, cuando él justo estaba borrachito caminando por un sendero, así como antes no había muchas casas. Pero él se da cuenta cuando agarra al guagua, que el guagua le dice, mira, ya tengo mis manitos, y él coge y le bota al guagua porque se da cuenta de quién es. Y al escuchar que dice, ya tengo mi colita, porque en la versión de él escucha que el bebé le dice, ya tengo mi colita, o sea, la colita del diablo. Y él comienza, para ahuyentarlo, para que no se lo lleve, comienza a decir malas palabras, porque dicen que cuando te pasan estas cosas tienes que decir malas palabras, insultarles, para que ese espíritu maligno se vaya y no te lleve. No sé, Gaby, si te ha pasado alguna de estas circunstancias o has escuchado historias de estas. O sea, así como que me pase algo en el campo, cosas así, no me ha llegado a pasar. Ha pasado ciertos sucesos extraños, pero no en el campo, en mi caso. Y sí, hay muchas versiones, como te decía, del Guaguauca, y yo también conozco una en la que Guaguauca no, en sí no te lleva, ¿cómo es? No lo encuentras, sino más bien hace que te pierdas, que te va llamando y por alguna razón las personas empiezan a caminar como digamos hipnotizadas. Dentro de ti tú no quieres hacerlo, tú quieres irte a tu casa, pero sigues caminando buscando el llanto. Y cuando te das cuenta, cuando ya por fin el llanto cesa, te das cuenta que estás en un lugar que no conoces, que estás totalmente perdido, y así también la gente, o sea, es una forma en la que las personas decían que es posible que alguien se perdió de esa manera. Entonces sí, como les decía, hay bastantes variaciones y es interesante, más que todo en esto de las leyendas, cómo las personas buscan una especie de, no solo la moraleja, sino justificar un suceso, justificar algo. Por ejemplo, en la leyenda del Chusalongo, de qué sé yo, de si una adolescente salía embarazada, era como el Chusalongo, algo así. O sea, podías decir que era el Chusalongo, o que la chica se fue tarde por la quebrada, por ahí, y se encontró con el Chusalongo. Entonces, era la forma en la que a veces justificábamos ciertas cosas, ciertas actitudes, o tapábamos otras cosas. Entonces, se creaban también estas leyendas, estas historias. La leyenda de Chusalongo, no sé si es la otra versión de la leyenda del duende de Tintín. De Tintín, no sé si es o si hay una variación entre las dos. Pero eso en la costa, especialmente decían el Tintín, que le gustaba buscar a las mujeres bonitas de cabello largo y las embarazaba. Negro. Negro. Se bajaba y se desaparecían. Claro, sí hay una cierta leyenda, pero se dicen sí que los duendes, no necesariamente el Chusalongo, que los duendes son
los que buscan a las mujeres jóvenes de cabello largo y negro, que eso es lo que les guste y les llama la atención. Que la mujer sea bonita, que tenga los ojos grandes. Entonces siempre va a haber variaciones. En el caso del Chusalongo y del Tintín, el Tintín es de la costa, el Chusalongo es de más se lo cuenta por Cuenca, se lo cuenta más por Cuenca. Y sí, es como estas variaciones. En el caso del Chusalongo es un ser que tiene un miembro viril bastante grande. Entonces, el Tintín, no sé, no estoy muy segura, o sea, sí conquista, como que conquista a las chicas. Vuelta el Chusalongo como que es un acto más abrupto, como que las viola. Entonces sí hay unas ciertas variaciones. Sí, esas son las cuestiones de cada región aquí. Sí, esa es el misterio, ir descubriendo qué leyendas, qué nos cuentan nuestros abuelos o qué existe en sí en el país. Bueno, yo espero que a todos nuestros amigos de Carabela TV les haya gustado mucho este especial. Y nos vemos cuando hagamos otra entrevista. Ajá. Ya, bueno. Así, chicos, por favor, los que nos están viendo, al final pónganse en los auriculares que van a... Ajá, es algo de terror, algo que no se van a esperar. Y nos pueden para seguir a todos. Claro. Y nos pueden seguir a todos, primero como Proyecto Mumbao, que los sigan en todas sus redes sociales, Facebook, Instagram y YouTube. Igual a Carabela TV, como Carabela TV Producciones, igual en Facebook, Carabela TV. Y para que disfruten de nuestra programación y más que todo vean nuestro programa Caseros Viajeros, Pili. Claro, principal, programa número 1 de Carabela TV, Caseros Viajeros. Para los que les encanta Gaby, la comida. muchas gracias por acompañarnos en esta entrevista. No sé si quieras despedirte de nuestro público. Sí, bueno, muchísimas gracias también por habernos invitado. A todas las personas que nos han escuchado esta noche, muchas gracias. Espero que les haya gustado un poco conocer más de este proyecto, de esta propuesta. Como decían, síganos por favor, parte del proyecto, si no es algo nuestro que busca rescatar nuestra identidad, y eso es lo importante. Traten de si no nos siguen, por lo menos compartan, porque eso es lo que nos interesa, que la gente conozca más de su patrimonio tangible, y este es un patrimonio que se puede, que se va a perder con los años si no lo seguimos compartiendo. Claro, ¿qué más? Y saludar a todas las personas, enviarles un fuerte saludo y un fuerte abrazo a todos los que conformo que somos, es que Tania, Jessica Tupiza también, Ángel Cóndor, Ángel Moncayo, quien nos hace la música por ahí, también Edison Cadena, nuestro editor, Patricio Carrillo, quien es nuestro guionista, y creo que esos son todos. Enviarles un agradecimiento por ser parte del equipo, por creer en este proyecto, por cada momento tratar de darse tiempito para hacer los trabajos que tenemos que hacer. Eso, y enviarles un fuerte abrazo, y espero que nos hayan escuchado, y si no nos escucharon, pues ahí les envío para que se junten también. Bueno, Gaby, esperamos que Proyecto Mumbao siga creciendo y tenga mucha más acogida. Y chicos, nos vemos hasta la próxima, y escuchen esta parte final. Pili. Claro, chicos, hasta la próxima. Esperamos volver a tener un programa así de especial, una tarde de terror. Y no se olviden de apoyar siempre a lo nuestro. De parte mía, hasta la próxima. Hasta la próxima. Chao. Chao. Chao.